¿Qué tal? Buena noche o buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen en esta emisión de jueves. Bueno, hoy vamos a poner en la mesa de debate uno de esos temas que sin duda será motivo de polémica por lo que significa y por sus alcances. Vamos a hablar de esos procesos, de esos instrumentos legales que se retuercen para neutralizar a líderes políticos y en algunos casos para aniquilarlos de la escena pública. Son golpes de Estado muy finos en los que participan jueces, ministerios, medios de comunicación y empresarios. A este modus operandi se le ha llamado lawfare, que es una suerte de instrumento de guerra, pero por otros medios, no necesariamente las armas. Así es que para hablar de este espinoso y polémico tema, tenemos hoy a una mujer que ha investigado a fondo, con mucho rigor, y pues después de varios años tenemos su libro justamente con el título de lawfare, el lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. Arantxa Tirado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y brevemente déjame comentarle al público que tú eres politóloga, que tienes 2 doctorados, uno en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y otro aquí en nuestro país de Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Bienvenida, Arantxa. Muchas gracias, el gusto es mío y es un honor siempre regresar a México, aunque sea de esta manera virtual. Así es. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como diríamos, y ayúdanos a entender esta nueva terminología para determinar lo que tú has llamado esta nueva forma de perpetrar golpes de Estado en nombre de la ley. Arantxa. Bueno, pues lawfare es un concepto que se empieza a poner de moda en los últimos tiempos, a popularizar, a trascender su origen, que es militar, al ámbito de los medios de comunicación, no solo de la academia, y se empieza a utilizar para designar lo que es la guerra judicial que se emprende contra determinados liderazgos de la izquierda, sobre todo de América Latina y el Caribe. Esto no quiere decir que su origen esté ahí, ¿no? Su origen está en estrategas militares estadounidenses. Hay todo un debate académico sobre si es el general Dunlap el que acuña el término o es el que lo populariza. No voy a entrar en eso, pero en esencia lo que es importante entender es que es un término que surge del ámbito militar, que es utilizar la ley o instrumentos que tienen que ver con el ámbito legal para hacer la guerra, y que una serie de teóricos desde la perspectiva de América Latina consideran que ese lawfare se está aplicando contra una serie de mandatarios que se proponen transformar sus países, sus sociedades, y que es una manera de lo que algunos dirían golpe blando. Podríamos debatir, ¿no?, si es golpe duro o golpe blando, pero en esencia nosotros ponemos este subtítulo de golpes de Estado en nombre de la ley, que puede sonar muy fuerte porque al fin y al cabo es una herramienta bélica que no deja de utilizarse para algo como es el cambio de régimen, y eso al fin y al cabo es subvertir la voluntad popular, igual que un golpe de Estado. Ya, déjame tomar aquí una definición que tú señalas en la página 44 del libro, que no lo tengo acá, lo he olvidado, pero bueno, aquí lo tenemos en el estudio y ahora tú también me vas a ayudar a mostrarlo, este libro editado por ACAL. En la página 44 me gusta esta definición que tú haces de el uso interesado de la ley que hacen los actores poderosos para combatir y desarmar en el ámbito judicial a un adversario político que generalmente supone un problema para los intereses del establishment. Y esto que tú defines aquí como lawfare, básicamente se ha aplicado en América Latina, o sea, América del Sur y Centroamérica. ¿Por qué en esta región y no en otros países, Arantxa? Bueno, en primer lugar yo creo que está un hecho fundamental que todavía ciertos sectores de la academia no acaban de entender, que es que América Latina y el Caribe, y lo digo así por deformación latinoamericanista, ¿no?, para englobar toda la región, es el área estratégica más importante para Estados Unidos, más allá de que pueda ser relevante su proyección en Oriente Medio, en Asia, etcétera, pero digamos que
este continente, que forma parte de lo que ellos conciben como el hemisferio occidental, es su reserva estratégica, es el lugar donde siempre han proyectado su influencia, donde tienen sus mercados que consideran naturales, su área natural, entre comillas, de expansión, y por tanto es una manera como de marcar pues poderío en un área donde siempre se han caracterizado por dominar. En segundo lugar, quizás también por el hecho de que América Latina y el Caribe es sin duda una vanguardia política, una vanguardia de la transformación, y lo ha sido a lo largo de su historia. Podríamos pensar que desde la conquista, ¿no? Todas las luchas que se dieron pues por digamos, no conformarse con ese proceso de conquista y colonización, tienen un hilo rojo histórico que llega hasta el día de hoy, y ha sido una región donde ha habido movimientos de izquierda revolucionarios y demás de todo tipo que han sentado precedentes y que han sido pues objeto de estudio y también de inspiración política para pueblos y movimientos de todo el mundo. Y luego quizás también un tercer elemento pudiera ser por la debilidad institucional que desde Estados Unidos se aprecia de estos países. Una debilidad institucional que lógicamente también ha sido fomentada por Estados Unidos por una serie de políticas desde los orígenes de la relación entre Estados Unidos y estos países, que bueno, pues ven en la debilidad institucional una oportunidad para extender pues también sus intereses, y se ha propiciado por activa o por pasiva, y también de la mano de una normativa y de una influencia a través de pues decir que los países de América Latina tenían que adoptar el consenso de Washington, decir que pues tienen que adoptar unas políticas no solo económicas sino también sociales de determinado tipo, ¿no? ¿Qué tipo de modelo político puede existir? Y esto es muy evidente cuando uno estudia la historia de los golpes de Estado en América Latina, la injerencia de Estados Unidos en las soberanías de los países. Y también, pues en último término, y esto conecta directamente con el lawfare, qué tipo de sistemas judiciales deben de tener estos países, ¿no? A través de mecanismos quizás más sutiles, no directamente golpistas, pero de un poder blando, un poder suave que es a través de la cooperación y la asistencia internacional. Entonces, por estas diferentes vías y estos tres ejes pudieran explicar por qué en América Latina pues, se ha aplicado más el lawfare que en otras áreas del mundo. Bien, ahora tú documentas en tu libro casos emblemáticos y lo que ha ocurrido en ese momento importante en la región, en donde hubo gobiernos de izquierdas o progresistas, ¿no? De izquierdas, algunos más radicales, otros no tanto, y hablas de casos muy concretos, el de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, por supuesto, hablas también el de Evo Morales, el de Lugo en Paraguay, Cristina Kirchner también en Argentina, pero también hablas del caso del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que fue el desafuero. Ayúdanos a que la gente comprenda por qué tú planteas que este podría ser el primer caso de lawfare, es decir, de retorcer la ley para acusar a un líder político, y en este caso Andrés Manuel López Obrador. Arantxa. Bueno, porque si entendemos el lawfare como un mecanismo para aniquilar o neutralizar a un enemigo político, lo que observamos durante el proceso de desafuero, mediante el uso de la ley, ¿no? Bien sea aplicando la ley o el torcimiento de la ley, lo que observamos en el desafuero es efectivamente ese uso de mecanismos judiciales para sacar de la contienda política a un jefe de gobierno entonces que se postulaba como candidato a presidente de la República y que tenía mucho apoyo popular, esto era sabido, y que después se fueron confirmando los elementos que nos hablan del interés por sacarlo de la contienda, ¿no? Por las reuniones que hubo en Los Pinos por parte del entonces presidente Fox, por parte del Poder Judicial, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia,
Ministerio Público, por parte de empresarios también que estaban involucrados en esta estrategia de lawfare y todo obviamente con esa finalidad. Y obviamente también un elemento fundamental en los procesos de lawfare, que es el papel de los medios de comunicación, y en este caso muy evidente a través de Televisa. O sea, la construcción de un personaje mediático al que se acusa a priori sin que haya ni siquiera una sentencia judicial. Además, el caso del desafuero, incluso juristas, gente especialista en este tema han explicado cómo se vulneraron numerosos derechos y hubo bastantes irregularidades en cómo se planteó el caso, más allá de lo ridículo o no ridículo que fuera en su origen la causa, ¿no? de este desafuero, de quitarle la inmunidad constitucional que tenía Andrés Manuel López Obrador por su cargo, y luego esa proyección mediática de las decisiones que se toman en un grupito de gente poderosa, que ellos mismos, en cierto modo, lo confiesan, ¿no? Hasta el actual presidente López Obrador, en uno de sus libros, creo que es La mafia que se apoderó de México, o en el previo, no recuerdo ahora exactamente bien, cita unas declaraciones de Jorge Castañeda Guzmán, donde dice que había que ganar a Andrés Manuel López Obrador a como diera lugar. Entonces, yo creo que estos elementos tuvieron incidencia en construir esa imagen, en tratar como de apartarlo por la vía, usando métodos legales y judiciales, aunque de una legalidad cuestionable, pero no se logró. Aún así, siguió, ¿no?, la construcción mediática, como sabemos, y se prolongó, y luego pues hubo otras estrategias para tratar de impedir su llegada a la presidencia de la República. Ya, Arantxa, ahorita vamos a regresar después de esta breve pausa, porque me interesa que platiquemos sobre cómo esto que tú manejas como el primer caso de lawfare en América Latina, que fue el intento de desafuero hacia Andrés Manuel López Obrador en ese momento, pues de alguna manera no fructificó, ¿no? O sea, se paró por diferentes razones, pero uno de los casos que sí fructificaron y que llevaron incluso a la cárcel a un presidente hoy ya excarcelado es el de Lula da Silva en Brasil, y del cual me gustaría que habláramos después de esta pausa, porque creo que ahí claramente se ve cómo se involucran estos tres elementos que tú hablas: el poder judicial, el poder mediático y el poder empresarial. ¿Te parece? Volvemos después de esta breve pausa. No se vayan. Gracias por continuar aquí con nosotras. Regresamos. Estamos hablando sobre el lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley, y estamos conversando con Arantxa Tirado, quien es pues la creadora de este libro editado por ACAL. Arantxa, te han dicho conspiranoide, te han dicho un montón de cosas, ¿no? Pensando que pues esto no es real, pero yo creo que uno de los casos que de alguna manera tú documentas y que me parece que es fundamental ponerlo sobre la mesa es el caso del presidente en Brasil, Lula da Silva, que, como decía yo hace un instante, fue llevado a la cárcel. Todo empezó con el impeachment de Dilma Rousseff y después, bueno, él mismo pues llegó a prisión. Hoy es excarcelado porque no se tuvieron las pruebas suficientes, lo que demostró pues eso que tú has llamado un retorcimiento de la ley. Ayúdanos a comprender en este caso particularmente cómo funcionan todos estos mecanismos y estos poderes que se entretejen para llevar a cabo esta estrategia de lawfare. Arantxa. Sí, y añado, y Lula no solo ha sido excarcelado, sino que la Corte Suprema de Brasil ha revocado todas las causas penales que existían contra Lula. Es decir, más elemento que ese para demostrar que todo lo que se fue armando a lo largo de los años pues era una causa más que judicial, política, pues creo que es muy evidente.
Una característica del caso de Lula, que es paradigmático del lawfare, es el caso del lawfare, es esta creación de diversas causas judiciales, generalmente vinculadas con casos de corrupción. Lavajato, ¿no? Principalmente. ¿Perdón? El lavajato, ¿no? O sea, ahí empezó. Sí. Sí, ahí, pero en el caso de Lula fue por un lado, entonces le sacaron varias causas, ¿no? Algunas, pues eso, blanqueo de dinero, de capitales, etcétera. Pero esto también es algo que vemos en el resto de casos de lawfare que se dan contra Cristina Fernández o contra Rafael Correa. Es decir, no los denuncian solamente por un caso, sino que les arman diferentes casos de corrupción para que alguno prospere y también para generar una idea que es, bueno, si tiene tantos casos de corrupción es que un corrupto tiene que ser. Y de ahí va, ¿no? El tema va de generar una imagen determinada que le quite a esos mandatarios y mandatarias el respaldo popular. ¿Cómo? Con la ayuda, por supuesto, como decía, de los medios de comunicación, que son los que se encargan de difundir estas presuntas, que en este caso es sin presunción de inocencia, porque se vulneran derechos no solo durante el procedimiento, sino también a la hora de presentar estas denuncias que se dan ya como unas condenas, ¿no? Cuando muchas veces o siempre no hay ninguna condena. Y esto es una característica que vemos en todos los procedimientos. En el caso de Lula, de hecho, es muy famosa esta anécdota de que a él le acusan de haber recibido sobornos en la forma de un departamento en una ciudad y él dice, bueno, es que yo este departamento ni siquiera he visitado este departamento, no es mío y demás. Y así, ¿no? Así se usan también, por ejemplo, cuadernos falsos de supuestos testigos a los que se les paga de una manera o de otra para que delaten a estos mandatarios. A veces, como digo, cuadernos que se hacen a posteriori con supuestas anotaciones de pagos determinados, esto sobre todo en el caso de Rafael Correa y Cristina Fernández. Y bueno, y por supuesto el papel fundamental en el caso brasileño, que es el del juez Sergio Moro, que es un juez que bueno, todo su papel de imparcialidad pues está pulverizado desde el momento en que se filtran conversaciones con el Ministerio Fiscal, desde el momento en que se sabe que filtra a la prensa información sesgada para ir generando determinado clima de opinión sobre el liderazgo de Lula da Silva, que recordemos, se le hace esto porque tenía unos niveles de aprobación altísimos, como casi ningún mandatario en el mundo, y se tenía miedo a que él se presentara a las elecciones y pudiera ganar, y entonces se trataba de barrar su paso a la presidencia, que repitiera presidencia. Y el papel del juez Moro, que es un juez adiestrado en Estados Unidos, que es el hombre de Estados Unidos ahí, confesado por el ex embajador de Estados Unidos en Brasil. ¿Por qué? Porque había interés en que las concesiones de un descubrimiento, de un yacimiento de petróleo del presal brasileño, pues pudieran ser licitadas también con empresas estadounidenses y no solo que quedaran en manos de la petrolera estatal Petrobras, que fue salpicada también por los casos de corrupción. Entonces, toda esta amalgama de intereses geopolíticos, con una participación indirecta, pudiéramos decir, o hasta directa, de Estados Unidos, porque de hecho Estados Unidos también aplicó de manera extraterritorial su legislación propia de lucha contra la corrupción para intervenir en Brasil, y mediante mecanismos de cooperación previos, ¿no?, que se habían suscrito entre Brasil y Estados Unidos, se personaron en Brasil agentes del FBI para investigar la trama de Odebrecht, ¿no?, de esta empresa también que está en medio del escándalo del lavajato. Y eso incluso a espaldas de la presidenta de entonces, de Dilma Rousseff. Es decir, estamos viendo participación de agencias de inteligencia, de poderes extranjeros, de poderes económicos con intereses en los países de América Latina y el Caribe, de poderes económicos internos que quieren desplazar a mandatarios, aunque no sean revolucionarios, ¿no?, mandatarios que defienden la soberanía
estatal o la primacía de las empresas brasileñas frente a empresas de otros países, y también, por supuesto, el poder mediático, que no deja de ser también un poder económico y que actúa en la lógica de defensa de sus intereses de clase, pues posicionando y siendo la correa de transmisión de lo que se va filtrando desde el Poder Judicial. Y todo este cóctel da como resultado pues el caso del lawfare contra Lula da Silva, que poco a poco se está desmontando, y bueno, y más prueba de la falta de imparcialidad del juez Moro es que acabó siendo ministro de Justicia del actual presidente brasileño, de Jair Bolsonaro, ¿no? Sí, y después de salir, ha ido a trabajar a una empresa de asesoría estadounidense, donde trabajan para empresas para las cuales se supone que él luchaba, ¿no?, contra la corrupción de esas empresas, pero ahora va a asesorarlas. Entonces es como una ética un poco elástica, por decir retorcida. Lo menos. Y ahora parece que también se quiere postular como presidente en Brasil, como candidato, no sé si independiente. Sí, es una cosa muy compleja, pero bueno, deja muy al descubierto todo eso que tú planteas en el libro, el caso brasileño, sin duda, el caso como tú lo has llamado. ¿Tú crees que este retorcimiento de la ley, podría volver a intentarse aplicar aquí en México contra el propio presidente o contra algún otro funcionario? Sí, sin duda. Y en estas semanas hemos asistido a esta polémica a causa de las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell en relación a la posibilidad de un golpe en México, que han sido, creo que, interesadamente manipuladas. Yo, claro, desde mi investigación y mi perspectiva, y lo que de hecho yo escribo en el libro, que lo escribí hace meses, porque mientras lo estaba redactando venía observando una serie de movimientos muy curiosos y ya estaba un poco en alerta con el desafuero y no sé, es que este posicionamiento mediático, que es fundamental para las estrategias de lawfare, bastante curioso, de las protestas de los padres con hijos enfermos de cáncer, a los que supuestamente no les han dado las quimioterapias de tratamiento y demás, era muy, ¿cómo decirlo?, muy contrastante con lo que yo había vivido cuando yo residía en México. Y bueno, creo que este problema ya existía y nunca fue noticia. De hecho, sí hubo una noticia vinculada con este asunto de niños con cáncer, que fue el caso de Veracruz y cómo salpicó al entonces gobernador Javier Duarte, pero hasta donde yo sé, Duarte no acabó con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Entonces, a mí cuando vi esa denuncia penal de unos padres y bueno, el comentario de la abogada diciendo que se podrían sumar 200 padres más, y ver esa coordinación con los principales columnistas de la derecha mediática en México hablando del tema, y que ha ido en un crescendo, ¿no?, y que lo estamos viendo, pues a mí me dio para reflexionar al final del apartado donde yo hablo sobre el caso mexicano, decir, bueno, ojo, porque aquí se le puede armar con la excusa de este tema, que no quiere decir que se lo estén inventando. Existe la problemática, pero es muy diferente generar más problema de esa problemática y generar todo un ruido mediático que justifique un clima de opinión, que condene ya a priori a un presidente por un supuesto desabastecimiento, o un desabastecimiento puntual o no puntual, yo no entro en eso, de medicinas, que si nos paramos a reflexionar, supongamos que haya sido por estas decisiones que ha tomado la presidencia de México respecto a la manera de comprar las medicinas y demás, pero yo me pregunto, ¿se le hace una denuncia penal a un presidente que haya tomado decisiones políticas y económicas que maten directa o indirectamente a la gente, ¿no?, políticas neoliberales? Porque lo paradójico aquí es que a López Obrador se le está armando una denuncia penal, y también al subsecretario, además, por genocidio, que son palabras mayores, por haber ampliado además la atención sanitaria
en 2019, ¿no? Con un decreto, y por haber tratado de luchar contra la corrupción existente en la compra de medicamentos, como él ha denunciado y ha puesto datos y cifras de los volúmenes y nombres, ¿no? De las personas involucradas, además vinculadas con el poder mediático, también algunas de ellas, y político, de los sexenios anteriores. Entonces, es un poco paradójico, ¿no? Que a un presidente, por ampliar derechos, por tratar de hacer las cosas diferentes, se le haga una denuncia penal, porque además se utiliza una figura o una lógica que también se ha utilizado en el caso de Brasil y de Argentina, que es inculpar a mandatarios por hechos que no están probados, que están desligados de las comisiones de esos delitos, ¿no? Que esto en derecho penal, en Brasil le decían el dominio de fato, y en Argentina el derecho penal de acto. Y esto es una lógica penal que viene para ser utilizada, bueno, es de un jurista alemán, Roxin, que viene para ser utilizada contra delincuentes o más bien genocidas, personas vinculadas con delitos de lesa humanidad en el contexto del nazismo. Y entonces esto es, ¿qué quiere decir? Que se presupone que por la jerarquía de mando, esa persona, o sea, un presidente o una presidenta, tiene que ser responsable de lo que se hizo, ¿no? Aunque no tenga responsabilidad, pero además, independientemente de eso, es que estamos hablando de decisiones que a veces son políticas y a veces también son de naturaleza administrativa, ¿no? De vamos a comprar las medicinas, que obviamente es una decisión política, pero que incide más bien en cómo se llevan a cabo las compras, ¿no? Es una cuestión a veces administrativa, se traduce en eso, y se lleva al ámbito penal, ¿no? Ya. Entonces, creo que se están sentando precedentes muy peligrosos, y sobre todo estamos viendo un doble rasero, porque si eso se hiciera con todos, se hubiera hecho con todos los presidentes previos, pues yo podría entender que otra sería la historia, ¿no? Intencionalidad golpista, así o no hay una intencionalidad de tratar de erosionar la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando veo que solamente se le hace a este presidente, que precisamente lo hace en una lógica de acabar con la corrupción, según dice, o de ampliar derechos, pues es complejo. Arantxa, pues nos quedamos con muchas preguntas sobre la mesa. Yo más bien quiero invitar a nuestro público pues a que nos escriba, nos siga por las redes sociales, las de Canal 22, las mías, yo soy Jacarandilla en Twitter, porque vamos a hacer una dinámica. Tenemos 4 libros que nos ha obsequiado la editorial ACAL, justamente porque este libro ya recientemente está ya impreso aquí en México, así es que síganos en las redes. Te agradezco mucho, Arantxa, por esta oportunidad de conversar contigo, y bueno, seguimos en contacto hasta muy pronto. Gracias y saludos hasta España. Gracias a ustedes, un honor, y hasta pronto, espero. Hasta pronto, Arantxa. Gracias a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves.